Bleach comienza con un contrato con todas las almas muertas del clan Uchiha 101, 110. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101. Nunca imaginé que este yerno, que ascendió socialmente hasta convertirse en una figura poderosa, tendría tanta habilidad que lograría escapar de las garras del teniente Aizen. Sobre todo su extraño puño, capaz de destrozar a un Kido de tan alto nivel como el ataúd negro, es realmente asombroso. En las calles de la Sociedad de Almas, Aizen caminaba delante, seguido de Kaname Tosen y Jin Ichimaru, los tres dirigiéndose hacia la cuarta división. Al oír la exclamación de Jin Ichimaru a sus espaldas, Aizen recordó la intensa batalla que acababa de estallar. Ya fuera el arma que desprendió su Zanpakudo, la extraña técnica que destrozó su Kido o la inmensa presión espiritual que surgió durante la batalla, todo dejó a Aizen con una persistente sensación de asombro. Debo admitir que lo subestimé antes. Nunca imaginé que mi superior ocultaría tanto poder y habilidades tan extrañas e inusuales. Realmente intrigante. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Aizen, su interés se acentuó. Creía que el poder que su superior acababa de mostrar no representaba toda su fuerza. En el fondo, debía de haber muchos más métodos y habilidades ocultos. Realmente dan ganas de investigar más a fondo. Después de que los tres abandonaran la zona destruida, Aizen pareció recordar las heridas de los dos que estaban a su lado y preguntó con suave preocupación. Kaname, Jin, ¿están bien? Pronto llegaremos a la cuarta división, así que tengan paciencia por ahora. Kaname se miró el brazo, entumecido, y negó con la cabeza. Solo heridas leves, nada que ponga en peligro su vida. Estas heridas han sido detenidas y paralizadas temporalmente con la técnica de rejuvenecimiento, pero no podemos usar toda nuestra fuerza hasta que sanen, lo que podría retrasar los próximos pasos del señor Aizen. Jin Ichimaru escupió una bocanada de sangre, tiñendo sus labios de rojo carmesí. Lo siento mucho, teniente Aizen. No logramos derrotar al enemigo, e incluso fuimos heridos de esta manera. Realmente hemos fallado a las expectativas del teniente Aizen. Aizen apartó la mirada, con su rostro aún radiante. Está bien, Kaname, Jin. Han hecho un gran trabajo para llegar hasta aquí. No se culpen. ¿Acaso no fallé yo también al derrotar a mi oponente? Al oír esto, Tosen Kaname frunció el ceño. Pero, señor Aizen, ¿de verdad vamos a dejarlos ir? Ya que poseen tal poder y lo han ocultado tan profundamente, deben tener algo grande planeado. ¿Por qué no actuar ahora y eliminarlos directamente, para no obstaculizar nuestras acciones futuras? La mirada de Aizen, tras sus gafas, se desvió hacia Tosen Kaname, que estaba a su lado. Kaname, ¿tiene algún problema con mi decisión? Su expresión amable permaneció inalterada, su voz tan cálida como siempre, haciendo que uno se sintiera como si se derritiera hasta los huesos. Pero esto hizo que Tosen Kaname se pusiera nervioso de inmediato, con una fina capa de sudor frío apareciendo en su frente. Este subordinado no se atrevería. Me he excedido. Por favor, castígueme, Lord Aizen. Kaname, no hay necesidad de estar tan tenso. No quise culparte. Aizen negó suavemente con la cabeza, lo que hizo que la expresión en el rostro de Tosen Kaname se relajara al instante. Al ver esto, Jin Ichimaru preguntó. Entonces, matarlos sería pan comido para el teniente Aizen, así que ¿por qué perdonarlos? Porque es más divertido. La sonrisa de Aizen era muy diferente de su fachada habitual. Era a la vez maliciosa y burlancia. Luego volvió a su expresión habitual. Se ha estado escondiendo tan bien, ¿no te interesa saber su propósito? Ahora que lo hemos descubierto, mejor lo dejamos actuar y vemos qué trama. Si realmente afecta nuestros planes, es solo una mota de polvo que limpiar, no hay necesidad de esforzarse demasiado. Al oír las palabras de Aizen, Jin Ichimaru se quedó atónito. Por alguna razón, detectó una emoción muy genuina en ellas. Alegría. Aunque solo era un atisbo de emoción, y fugaz, Jin Ichimaru tuvo una vaga sensación. Esta fugaz emoción era completamente genuina. Al percibir la verdadera emoción de Aizen, su primera reacción fue de incredulidad. Llevaba tiempo junto a Aizen, este insondable Shinigami, y nunca había presenciado ni rastro de emoción genuina en él. Todo lo que había sentido era una falsa y vaga ilusión. Y ahora veía a Aizen, a alguien como él, tener una reacción real. Entonces, una profunda pregunta surgió en la mente de Jin Ichimaru. ¿Por qué? ¿Por qué Aizen estaba feliz con esto?
Si pudiera descifrar la razón de la felicidad de Aizen, si pudiera analizar todas sus emociones a través de esto, ¿sería capaz de vengarse con éxito? Apenas había surgido este pensamiento cuando Jinichimaru lo enterró de inmediato en lo más profundo de su corazón. Su rostro serpenteante se entrecerró, sus ojos se curvaron aún más, sus labios se curvaron hacia arriba, su sonrisa más profunda que nunca. El teniente Aizen tiene un sentido del humor realmente retorcido. No es nada, Jin, solo un poco de diversión para pasar el rato. Aizen hizo una pausa y añadió. Además, la situación en ese momento no me permitía actuar. El capitán comandante Yamamoto ya nos había marcado a él y a mí. Si actuaba, probablemente despertaría las sospechas de nuestro capitán comandante. Eso sería aún más perjudicial para nuestros planes futuros. Lo entiendo, teniente comandante Aizen, dijo Jinichimaru en voz baja. Parece que este capitán comandante Yamamoto Shigekuni, aclamado como el Shinigami más fuerte del milenio, es realmente extraordinario. Ha reprimido a su insondable teniente comandante Aizen, e incluso al yerno de la familia Xiaowin, que se mantenía en secreto, impidiéndoles actuar precipitadamente. Ni siquiera se atreven a ir demasiado lejos. Solo pueden operar en secreto, temerosos de atraer su atención y vigilancia si aparecieran abiertamente. Al igual que el rey de la prisión, es un anciano verdaderamente aterrador. Tosen Kaname, recordando las anomalías que notó en el enemigo durante la batalla, frunció el ceño y dijo: Señor Aizen, hay algo más. El hombre con el que luché era algo inusual. Sí, yo también lo noté. Aizen se subió las gafas, cuyos cristales brillaban blancos. Aizen frunció el ceño ligeramente al recordar a Jinji. Es realmente extraño. No tiene ninguna presión espiritual, pero posee habilidades físicas extraordinarias. Fuerza, velocidad y reflejos que superan con creces los de un Shinigami común. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, me costaría imaginar que tal individuo existiera. Quizás esta también sea una dirección de la evolución. Tosen Kaname asintió. Le prestaré más atención en el futuro. Durante la batalla, había intentado usar su Zanpakuun varias veces, pero el oponente se dio cuenta y lo detuvo con una velocidad asombrosa y una gran experiencia en combate. De lo contrario, no habría sufrido tales heridas. Por otro lado, Kenma, junto con Shisui y Jinji, abandonaron rápidamente la zona reducida a ruinas. Shisui, ¿estás bien? Una búsqueda reveló el rostro ensangrentado de Shisui, y Kenma pareció preocupado. Shisui negó con la cabeza. Su expresión era mucho mejor que durante la batalla. Gracias por su preocupación, señor. Solo tengo heridas leves, nada grave. He usado la técnica de reencarnación para detener temporalmente la hemorragia. Su conocimiento de la técnica de reencarnación no era profundo. Solo conocía algunas técnicas básicas para detener la hemorragia y aliviar el dolor. Aún no podía curar las heridas. Menos mal. La expresión de Kenma se relajó al instante. Al ver que Shisui estaba bien, Kenma miró a su lado. El aspecto actual de Shenner era aún más lamentable, con solo un brazo restante. Shenner, ¿de verdad te cortó el brazo Tosen Kaname? Sí, ese ciego era bastante hábil, tenía algunos trucos bajo la manga. Shenner se agarró el hombro, con el rostro cubierto de sudor frío, pálido. La herida parecía una quemadura, de un negro carbonizado, con un ligero y nauseabundo olor a carne. Una herida tan grande, que aún conservaba los restos de la técnica Kido del oponente, era completamente ineficaz contra las limitadas habilidades Kido de Shisui. Tu oponente fue realmente formidable, suspiró Kenma. Tosen Kaname, después de todo, se convertiría en una potencia de nivel capitán. Tras un entrenamiento tan exhaustivo con Aizen, sus habilidades eran naturalmente excepcionales. Aunque Tosen Kaname no fuera tan madura como al principio de la historia, no debía subestimarse. Para Jinji, recién llegado a la sociedad de almas, poder luchar contra Tosen Kaname hasta ese punto demostraba su fuerza. Al mencionar a su oponente, Jinji esbozó una fría sonrisa. Ese ciego me quemó el brazo, así que le retorcí el brazo hasta convertirlo en un pretzel y le destrocé el pecho. En definitiva, salí ganando. Tras decir esto, Jinji miró a Kenma con una expresión de esnobismo calculador. Jefe, pagué esta misión con todo mi brazo. No olvides darme un pago extra cuando regresemos. Tranquilo, todo estará bien. No te trataré injustamente, lo tranquilizó Kenma. Después de todo, Jin terminó así porque cumplía órdenes, así que esta compensación era lo justo. Ahora, te llevaré primero a la 12ª división y haré que Mayuri Kurotsuchi te repare el brazo.
Kenma observó su ubicación y calculó la distancia aproximada. Jin, ten paciencia un poco. A la velocidad que llevamos, deberíamos llegar a la 12ª división en unos 10 minutos. Informaré primero a Mayuri Kurotsuchi y le pediré que se prepare para la cirugía. En cuanto terminó de hablar, Kenma se comunicó con la mente de Mayuri Kurotsuchi a través del hilo de seda. Quizás el contacto repentino interrumpió el trabajo de Mayuri Kurotsuchi, ya que estaba de mal humor. Tras recibir la notificación de Kenma, primero refunfuñó y se quejó antes de aceptar. Tras terminar la llamada, Kenma asintió levemente a Jin. Ve allí y realiza la cirugía directamente. Con las habilidades de Mayuri Kurotsuchi, debería poder sanar rápidamente. Al oír el nombre de Mayuri Kurotsuchi, el rostro de Jin palideció aún más. El nombre completo de ese hipócrita es Kurotsuchi Mayuri. Lo recordaré. No puedo creer que volvieras con él justo después de dejarlo. Al ver los dientes apretados de Jiner, Kenma preguntó con curiosidad. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¿O te hizo algo excesivo durante su tratamiento? La expresión de Fushiguro Jiner se ensombreció, con el rostro contraído por la amargura. Admitió que Kurotsuchi Mayuri era realmente muy capaz de restaurar por completo su cuerpo, que Gojo Satoru había reducido a la mitad de su tamaño original, a la normalidad de la noche a la mañana. Pero también tenía que admitir que Kurotsuchi Mayuri era un cabrón sin corazón. La gente común ni siquiera podía imaginar la tortura que había soportado durante el tratamiento. Aunque le administraron una anestesia fuerte y no sentía dolor, su mente estaba despejada. Solo podía tumbarse en la mesa de experimentos y observar con impotencia cómo Kurotsuchi Mayuri lo trataba como a un juguete, jugando con él a su antojo. Kenma vio la expresión de Jiner y lo supo sin preguntar. Kurotsuchi Mayuri debía de haber hecho algo otra vez. Suspiró y dijo en voz baja. Eso es todo lo que Mayuri Kurotsuchi tiene que hacer. Siempre puedes darle una paliza después de que te sane el brazo. En fin, Mayuri Kurotsuchi se ha sometido a una serie de modificaciones corporales. Es increíblemente resistente. Incluso si Jin lo hiciera añicos, probablemente no moriría. Jin resopló con frialdad, con expresión ligeramente feroz. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Después de un rato de viaje, el cuartel de la 12ª división apareció a la vista. En cuanto aterrizaron, vieron un carro a la entrada, con 2 personas de pie junto a él. Uno era un chico común y corriente de pelo corto y negro, que sujetaba el manillar. La otra persona, al verla, hizo que Kenma frunciera el ceño. Era ella. Tenía el pelo rizado color melocotón sobre los hombros, ojos brillantes y dientes blancos, un porte elegante. Y lo más importante, vestía una ori de capitán sobre su uniforme de shiaka. Era nada menos que el actual capitán de la 12ª división, Kiryu Densu. Al ver a Kenma, el capitán de la 12 división lo saludó de inmediato. Kenma, Shisui, aquí. Kenma se sorprendió al descubrir que el capitán lo estaría esperando en la entrada del cuartel. Se adelantó rápidamente, guiando a Shisui y Jin hacia el cuartel. ¿Qué haces aquí, capitán Ikifune? Mayuri Kurotsuchi está en el laboratorio preparándose para una cirugía, así que te esperé aquí en su lugar. Ikifune Kiryu se sorprendió al ver a Shisui cubierto de heridas y a Jin sin un brazo. ¿Qué hacías? ¿Cómo te lastimaste tanto? Sube, te llevaré al laboratorio. Mientras hablaba, Ikifune Kiryu palmeó la camilla, indicándoles que subieran. Kenma miró a Shisui y a Jin a su lado. Jin negó con la cabeza suavemente, mirando a Ikifune Kiryu. No hace falta, no puedo caminar. Dicho esto, desapareció. Ikifune Kiryu miró el cuartel. La puerta estaba abierta y Jin claramente había entrado. Aunque acababa de llegar, recordaba la ruta con claridad y se dirigió al laboratorio personal de Mayuri Kurotsuchi con facilidad. ¡Qué joven tan impaciente! No me extraña, considerando lo gravemente herido que estaba. Kiryu, apoyando la barbilla en la mano, suspiró, miró a Shisui, palmeó el carrito y la instó. Shisui, sube rápido. No estoy gravemente herida. Shisui se rascó la cara, a punto de negarse, pero Kiryu la subió al carrito y le pidió al chico que la empujara dentro. Kiryu miró entonces a Kenma, con una cálida sonrisa en el rostro. Kenma, pronto se curarán. Pasa y tómate un té mientras los esperamos. Bueno, gracias por tu tiempo. Kenma siguió a Kiryu a la sala de recepción de la 12ª división. Al ver el carrito lleno de dulces que ella empujaba, pareció ligeramente sorprendido. ¿Qué es esto? Estos son pasteles que acabo de hacer, Komaru, deberías probarlos también.
Ante la enérgica recomendación de Kiryu, Komaru tomó un trozo y se lo llevó a la boca. Sus ojos se iluminaron de inmediato. Delicioso. Además del excelente sabor y textura de la comida de Kiryu, lo más importante es que, tras comerla, Komaru sintió que su agotada presión espiritual se reponía al instante y que su ánimo se recuperaba considerablemente. Al ver desaparecer la fatiga en el rostro de Komaru, Kiryu enderezó la espalda con una sonrisa orgullosa. Me alegra que te gusten. Todos estos pasteles los hice yo mismo e incorporan una nueva tecnología. Comerlos eliminará la fatiga y te restaurará por completo. ¿Una nueva tecnología? A Komaru le dio un vuelco el corazón y lo comprendió de inmediato. Recordó que en la obra original, Kiryu inventó la tecnología de las almas temporales, también conocidas como píldoras de almas temporales, razón por la cual fue ascendido a la División 0. Ichigo y los demás, que lo seguían, también disfrutaron de un festín en casa de Kiryu. Al consumir alimentos que contenían la esencia del espíritu, su presión espiritual se disparó como si trascendiera dimensiones. Esta tecnología ya se había inventado en ese momento. Kenma lo presentía. Tras comer los pasteles, aunque su presión espiritual se recuperó rápidamente, el aumento no fue significativo. Parece que esta tecnología está lejos de alcanzar el nivel de excelencia que poseía durante la guerra de sangre de los 1000 años. El rostro de Kiryu mostraba genuina gratitud. Kenma, quería entretenerte como es debido y expresarte mi agradecimiento. Hace unos días viniste a la 12 división buscando a Kisuke y a los demás, pero cuando llegué, ya te habías ido, lo que me dejó bastante decepcionado. Kenma, desconcertado, preguntó con curiosidad. ¿Gracias? No recuerdo haber ayudado al capitán Kiryu. Kiryu hizo un gesto con la mano y sonrió. Para nada. Kisuke y Mayuri Kurotsuchi, a quienes me presentaste antes, son dos talentos excelentes. Mis habilidades progresaron rápidamente gracias a esos dos que me recomendaste. Me ayudaron muchísimo. Por eso quería agradecerte como es debido, mi gran benefactor, y expresarte mi gratitud en persona. Kenma, al oír esto, no esperaba haber hecho una buena acción sin querer. En ese caso, el ascenso de Kiryu a la División 0 se acerca rápidamente. Me alegra que esos dos puedan ayudar al capitán Ikifune. Incluso sin ellos, creo que el capitán Ikifune puede completarlo rápidamente con sus habilidades. Jaja, pase lo que pase, Kenma, eres mi benefactor. Si necesitas algo en el futuro, solo ven a la 12ª división a buscarme. Mientras Denfune Kiryu hablaba, llamaron a la puerta. Shisui y Jin entraron, con sus heridas completamente curadas y de vuelta a la normalidad. Incluso tuvieron tiempo de ducharse y cambiarse de ropa, con el pelo aún mojado. Parece que su tratamiento ha ido bien. Kenma los miró a los dos y asintió con satisfacción. Shisui dijo con naturalidad. Sí, mis heridas ya están completamente curadas, puedo volver a la batalla de inmediato. Comparada con la alegría de Shisui, la expresión de Jin era indescriptible, como si se hubiera tragado una mosca, con el rostro lleno de asco. No me hagas sufrir así la próxima vez, ni busques a otro que me trate. Al ver esto, Kiryu rió entre dientes. Parece que Mayuri Kurotsuchi te hizo pasar un mal rato. Es así que, por favor, no te lo tomes a pecho. No me lo tomé a pecho en absoluto. Shinji mostró una expresión de alivio. Aunque el tratamiento fue un poco incómodo, fue bastante relajante desahogarme después. Al oír esto, Kiryu, que conocía un poco a Mayuri Kurotsuchi, lo comprendió de inmediato. Mayuri Kurotsuchi debió de haber estado jugando en la mesa de experimentos y haber recibido una buena paliza después. Pero Mayuri Kurotsuchi es duro, así que una paliza no sería gran cosa para él. Ya que te has recuperado, traeré más comida para reponer energías. Dicho esto, Kiryu estaba a punto de irse. No hace falta, capitán Densou. Ahora que están curados, deberíamos irnos. Kenma se levantó y salió. Después de todo, venir aquí tan abruptamente ha sido descortés, así que no interrumpiré más el trabajo del capitán Ikifune. Kenma, no seas tan formal conmigo. Puedes venir cuando quieras. Ikifune Kiryu lo persuadió un par de veces más, y al ver que Kenma realmente iba a irse, corrió de inmediato hacia el escuadrón. Kenma, si te vas, recuerda llevarte estas cosas. Cuando Kenma y los otros dos salieron de la 12ª división, Shisui y Jinji empujaban cada uno un carrito repleto de pasteles y bocadillos. Todos fueron hechos por la propia Ikifune Kiryu, quien insistió en que Kenma los llevara para disfrutarlos. Kenma se dio la vuelta y vio a Ikifune Kiryu de pie a la entrada de la 12ª división, saludándolos.
Kenma, recuerda venir a la 12ª división a menudo cuando tengas tiempo. Siempre serás bienvenido. Al oír las palabras de Ikifune Kiryu, Kenma no pudo evitar sonreír para sus adentros. Aunque era exagerado decir que, a partir de ahora, sería difícil que la 12ª división no le diera la bienvenida. Tras el ascenso de Kiryu Gensu, Kisuke Urahara casi con toda seguridad se convertiría en el capitán de la 12ª división. Mayuri Kurotsuchi le seguiría. Para entonces, la 12ª división sería prácticamente su propiedad. Cuando Kenma y sus dos compañeros regresaron a la residencia Shiowin con dos grandes carritos de dulces, Yoruichi se quedó mirando con incredulidad la habitación repleta de dulces. Volviéndose hacia su esposo, sus ojos dorados se entrecerraron levemente. «Eres recatada y formal, ¿robaste una confitería?» Kenma extendió la mano y le dio un suave golpecito en la cabeza a Yoruichi. «Yoruichi, deberías que te revisen la cabeza». Mirando a Yoruichi agarrándose la cabeza, Kenma rió para sus adentros y dijo: «De regreso, pasé por la 12ª división y me encontré con el capitán Kiryu Ikifune». Kenma relató su encuentro con Kiryu en la 12ª división. Yoruichi ladeó la cabeza, con una sonrisa dibujándose en su rostro. Así que a Kisuke y Mayuri Kurotsuchi les va bastante bien en la 12ª división. Al ver la expresión de Yoruichi, Kenma frunció el ceño ligeramente, con una pizca de molestia creciendo en su interior. Inmediatamente extendió la mano y volvió a tocarle la cabeza a Yoruichi. «Yoruichi, ¿dónde está tu disculpa?» «Jeje, lo siento, solo bromeaba», dijo Yoruichi con una sonrisa, con los ojos brillantes al mirar el montón de dulces. «Ya que trajiste tanta comida, iré a llamar a Yushiro». Yushiro aún parecía tímido al ver a Kenma, pero su expresión cambió de inmediato al ver el montón de dulces. Los dos hermanos se sentaron juntos y empezaron a atiborrarse como locos, con las mejillas hinchadas como hámsteres. Después de comer un tercio, no pudieron comer más y se desplomaron sobre el tatami, con la barriga hinchada como pelotas, antes de detenerse por fin. Kenma suspiró al observar a los dos hermanos, que parecían hechos del mismo molde. Una cosa era que Yoruichi fuera tan enérgica, pero que su hermano menor, Yushiro, después de pasar tanto tiempo con ella, estuviera empezando a imitarla. ¿Qué hacemos con el resto? Yoruichi y Yushiro se habían comido juntos un tercio de los dulces. Al ver el resto, Kenma se preocupó. Empezaba a sospechar que Kiryu había hecho demasiado sin querer y se lo había dado todo. «Eructo, vamos a regalarlo». «No podemos comernos todo esto, se echará a perder», dijo Yoruichi con un eructo. Kenma asintió. «De acuerdo». En ese momento, un mensajero del Seireitei llegó repentinamente a la residencia Shiowin y se arrodilló ante Yoruichi y Kenma. «Capitán, Kenma, tercer asiento, una orden estricta de primera clase del capitán comandante. Notifiquen a todo el Seireitei que se sometan a la ley marcial, y a todos los capitanes que acudan al cuartel de la primera división para una reunión de capitanes». ¿Una orden estricta de primera clase? ¿Y ley marcial en todo el Seireitei? Kenma supo sin pensar lo que debía ser por Kuchiki Kyouga. Después de todo, había masacrado a toda la Cámara de los 46, causando tal conmoción que el Seireitei sin duda tomaría medidas. Más bien, el hecho de que la ley marcial se declarara ahora es una reacción demasiado lenta. Yoruichi ya había digerido su comida en poco tiempo. Se levantó, miró a Kenma y le preguntó al miembro de la división Ritsuka: «¿Qué ha pasado?» Informando al capitán, el sabio de las 46 cámaras, todo el jefe de la familia Tsunayoshi y Kenpachi, el capitán de la 11ª división, han sido asesinados por Kuchiki Kyouga. ¿Qué? Los ojos de Yoruichi se abrieron de par en par con incredulidad. Tras un instante, sus asombrados ojos dorados se posaron en su esposo. «Kenma, ¿qué ha pasado? ¿No tomaste el arma divina para detenerlo? ¿Fracasaste? ¿Estás bien? ¿Estás herido?» Kenma le había ocultado a Yoruichi algunos detalles desde el principio, así que desconocía toda la historia. Al ver la expresión relajada de Kenma tras regresar a casa, asumió que había detenido con éxito a Kuchiki Kyouga. Antes de que pudiera siquiera relajarse, se enteró por el escuadrón Reiwatari de que se había desatado un caos enorme en el Reiwatari. «Estoy bien». Kenma hizo un gesto con la mano, despidiendo al miembro del escuadrón Reiwatari y a los sirvientes que estaban en la habitación. Después de que los sirvientes se llevaran a Yushiro, solo él y Yoruichi permanecieron en la habitación. Yoruichi, para cuando llegué, era demasiado tarde para detenerlo. Incluso me reasignaron y tuve que luchar contra alguien más. Debiste sentir la presión espiritual que surgió entonces.
Después de la batalla, Shisui resultó gravemente herido, incluso perdió un brazo. Si no, ¿por qué habría regresado de la 12ª división? Fue para ayudarlos a sanar. Yoruichi, recuperando poco a poco la compostura, asintió al oír las palabras de Kenma. Había percibido con claridad la intensa y caótica presión espiritual. Era, en efecto, el caos que solo una gran batalla podía causar. Al principio pensó que se trataba de un conflicto surgido al intentar detener a Kuchiki Kyoga, pero no esperaba que la situación real fuera tan grave. Incluso tuvieron que pedir ayuda a Urahara Kisuke y Kurotsuchi Mayuri de la 12ª división. Yoruichi miró a Kenma de pies a cabeza y, al ver que estaba ileso, respiró aliviada. Al mismo tiempo, sin embargo, tenía la vaga sensación de que su esposo le ocultaba algo. Pero en ese momento especial, pasar a lo que pasara, mientras él estuviera bien, eso era todo lo que importaba. No puedo creer que Kuchiki Kyoga tuviera tanta audacia, atreviéndose a matar a las 46 cámaras y a la familia Tsunayoshiro. Y este tipo es tan fuerte que incluso mató a Kenpachi, murmuró Yoruichi para sí misma. Kenma replicó. ¿Qué? ¿No deberían haber sido asesinados, ya fueran las 46 cámaras o la familia Tsunayoshiro? Al ver la expresión aguda y asesina de Kenma, el corazón de Yoruichi se conmovió. De repente, una revelación la asaltó. Comprendió la verdadera naturaleza de su esposo en lo más profundo de su alma. Su esposo, habitualmente serio y sincero, definitivamente no era una persona pacífica y honesta en el fondo. Al contrario, al igual que Kuchiki Kyoga, quien estaba sembrando el caos en la sociedad de almas, era el tipo de persona que no soportaba estar sola. Aunque no era la primera vez que decía que su padre había juzgado mal a alguien, esta vez pudo hablar con auténtica convicción. Padre, de verdad que lo juzgaste mal. Matar a la familia Tsunayo es una cosa, todos son malas personas, pero no debería haber atacado a las 46 cámaras. Esos viejos, aunque corruptos y rígidos, hasta cierto punto mantienen el orden en la sociedad de almas y el equilibrio de los tres reinos. Si las 46 cámaras, como centro de poder, cayeran en el caos, todo el Seireitei sufriría un cambio drástico, volviéndose mucho más caótico de lo que es ahora. Ante las palabras de Yoruichi, Kenma negó con la cabeza. Yoruichi, te equivocas. Incluso si las 46 cámaras fueran aniquiladas, el Seireitei y la sociedad de almas no caerían en el caos. No lo olvides, Yamamoto Genryusai Shigekuni sigue vivo. Yamamoto Shigekuni, el Shinigami más fuerte del milenio, es el pilar más poderoso de la sociedad de almas, el Mim que suprime innumerables demonios y monstruos. Mientras este gran Buda esté presente, la sociedad de almas no caerá en el caos y nadie se atreverá a rebelarse. Eso no está mal. Yoro asintió inconscientemente, de acuerdo con las palabras de Inkstone. Este capitán comandante, tras reinar durante un milenio, se ha convertido en un símbolo entre los numerosos shinigamis y nobles. Yoruichi comprendió de inmediato lo que ocurría. No puedo hablar más contigo. Tengo una reunión de capitanes próximamente, así que me voy. Kenma, es muy peligroso estos días, no andes por ahí. Quédate en casa. Antes de que terminara de hablar, Yoruichi ya se había marchado de la habitación. Kenma miraba con la mirada perdida los bocadillos que quedaban en la habitación. Incluso sin las palabras de Yoruichi, no planeaba hacer nada en los próximos días. Sin embargo, al pensar en la información del escuadrón Ritsukai, Kenma se sorprendió un poco. Kenpachi, de la 11 división, había muerto a manos de Kuchiki Kyoga, quien había perdido su Zanpakuno. Parecía que la fuerza de este Kenpachi no era tan sobresaliente como la de aquellos famosos Kenpachis, y ni siquiera estaba del todo cualificado. Kenma recordó que el Kenpachi anterior era Azajo Kenpachi, quien fue castigado por las 46 cámaras y encarcelado en el abismo de la prisión subterránea de los Shinigami. Después del encarcelamiento de Azajo Kenpachi, el Shinigami que lo sucedió como capitán y heredó el nombre Kenpachi fue el antiguo vicecapitán durante la época de Kuchiyashiki Kenpachi. El noveno Kenpachi era solo de fuerza promedio, simplemente un vicecapitán, y no podía estar a la altura de la estatura de Kenpachi. Era bastante normal que Kuchiki Kyoga lo matara. Esto no es sorprendente. Debido a la orden de ley marcial del capitán comandante, Kenma se había estado quedando en la residencia Shiowin durante los últimos días. Aunque no había salido, Kenma no se había perdido un solo evento importante que había ocurrido en el Seireitei.
Ya fueran informes de los miembros de la segunda división, dictados de Uchiha Fugaku o conversaciones con Yoruichi, Kenma, gracias a su visión de Shinigami de rango bajo, medio y alto, había adquirido una comprensión completa de la situación dentro del Seireitei, minimizando cualquier descuido. Entre estos, el incidente relacionado con Kuchiki Kyoga fue el más explosivo. Después de que Kuchiki Kyoga matara a las 46 cámaras y a Kenpachi, Kenma pensó que escaparía de la sociedad de almas, huiría al Rukongai o al mundo humano, y luego buscaría una oportunidad para contraatacar. Pero no esperaba que Kuchiki Kyoga fuera tan resuelto, participando en una guerra de guerrillas con los Shinigami que lo estaban cazando dentro de la sociedad de almas. En el primer día de la ley marcial en la sociedad de almas, mató a Kenpachi frente a más de 200 miembros en el campo de entrenamiento. Esa misma noche, mató al capitán de la 10ª división en el cuartel de la 10ª división. Al día siguiente, mató al capitán de la 9ª división. Por la tarde, intentó matar al capitán de la 8ª división, Kyoraku Shunsui, pero falló y escapó a tiempo, matando al capitán de la 7ª división una hora después. Al tercer día, tras encontrarse con Kuchiki Jinrei, atacó de inmediato a la capitana de la 5ª división, Hirako Shinji, pero fue emboscado por numerosos capitanes y escapó gravemente herido. Al cuarto día, mientras los capitanes custodiaban el cuartel de la 4ª división, Kuchiki Kyoga no apareció, quizá recuperándose de sus heridas o quizá percibiendo la fuerza de los capitanes, lo que sembró el pánico en la sociedad de almas. Al quinto día, mató a la capitana de la 3ª división en el comedor de la 4ª división al amanecer, y al anochecer fue encontrado por el gran maestro demonio, quien lo selló. Durante 5 días consecutivos, masacró a las 46 cámaras de los sabios, a numerosos miembros del Tsunayoshi de las 4 grandes familias nobles y a 4 capitanes. Las formidables hazañas de Kuchiki Kyoga asombraron a muchos Shinigami. Entre ellos, el más impactado fue el propio Kenma. Cada vez que se enteraba de la nueva hazaña de Kuchiki Kyoga, sacaba su espada Muramasa para comprobarlo y confirmar que seguía en su poder. Entonces, su asombro era aún mayor. Es decir, Kuchiki Kyoga, sin su Zanpakuto, mató a 4 capitanes Shinigami y rompió su cerco. Y los capitanes que lo rodeaban eran figuras poderosas como Yamamoto Shigekuni, Kuchiki Jinrei, Kyoraku Shunsui y Hirako Shinji. Maldición. ¿Acaso esto es humano? ¿Cómo es que no se había dado cuenta antes de lo impresionante que era Kuchiki Kyoga? Kenma incluso sospechaba que alguien lo ayudaba en secreto. Por ejemplo, un misterioso hombre con gafas que prefería permanecer en el anonimato podría haber usado a Kyoka Suigetsu para ayudarlo, intentando desestabilizar aún más la sociedad de almas. Por supuesto, el propio Kenma también aprovechó esta oportunidad para organizar en secreto algunos negocios turbios. Más tarde, al relatar los eventos desde la perspectiva de varios Shinigami, Kenma notó algo. Durante sus batallas con los capitanes, Kuchiki Kyoga pronunció repetidamente las frases de liberación de su Zanpakuto. De hecho, hubo varias ocasiones durante la batalla en las que su Zanpakuto atacó repentinamente a un Shinigami. Solo la habilidad de Muramasa podía lograrlo, y Muramasa estaba en posesión de Kenma. Lógicamente, un Shinigami no debería poder seguir liberando el poder de su Zanpakuto después de perderlo. Pero Kenma sabía que no era imposible. Conocía 2 ejemplos claros. Primero, Aizen durante la Guerra de Sangre de los 1000 años. Cuando Aizen evolucionó a una dimensión superior, su Zanpakuto se fusionó con él, permitiéndole activar libremente el poder de Kyoka Suigetsu mediante su voluntad y presión espiritual. Incluso influyó en la percepción del tiempo de Iwatch. El segundo ejemplo fue el propio Kenma. Gracias a la naturaleza única de la habilidad de Kiritsugu, podía liberar su Zanpakuto a distancia simplemente moviendo los hilos que la conectaban. Claro, su método era algo oportunista. Pero ¿cómo lo logró Kuchiki Kyoga? Muramasa estaba en su poder, aún sellado. Ya sea fusionándose y evolucionando con una Zanpakuto como Aizen, o confiando en la naturaleza única de las habilidades de la Zanpakuto como él, no debería ser tan fácil. Uf, dolor de cabeza. No lo entiendo en absoluto. El señor Kenma parece bastante preocupado. ¿Puedo ayudar en algo? Haré todo lo posible por ayudarle. En el estudio, un hombre de mediana edad con cabello canoso estaba sentado con cierta reserva. Al ver la expresión sombría de Kenma, inmediatamente expresó su lealtad. Kenma salió de su ensoñación, reprimiendo temporalmente su confusión. Antes de que pudiera hablar, Yoruichi dijo: «No le hagas caso a este hipócrita. ¿Quién sabe qué pensamientos oscuros podría tener?». El hombre de mediana edad bajó la cabeza rápidamente, sin atreverse a decir nada más.
El coqueteo entre el jefe de la familia principal y su esposa era claramente algo en lo que un noble de alto rango, vasallo de la familia Xiaowin, no podía interferir. Al ver la crítica de Yoruichi, Kenma puso los ojos en blanco y apartó la mirada, volviéndose hacia el hombre de abajo. No hay necesidad de ser tan formal. Ni Yoruichi ni yo somos personas irrazonables. Sí, sí. El hombre asintió repetidamente, pero no se atrevió a levantar la cabeza. Kenma no se detuvo en asuntos tan triviales y preguntó: ¿Has recordado todo lo que acabo de mencionar? Sí, lo he recordado todo. Te garantizo que no habrá ninguna omisión. Bien. Este asunto concierne al futuro de la familia Xiaowin, así que, por favor, procede con cautela. Kenma asintió y continuó. La próxima vez que nos veamos, tú deberías estar en la posición superior, y yo estaré por debajo de ti, el recién nombrado juez presidente de la 46 Cámara Central. No me atrevo, no me atrevo. Dijo el hombre con humildad. Mi familia ha sido vasalla de la familia Xiaowin durante generaciones. Lo fuimos, lo somos y siempre lo seremos. No nos atrevemos a faltarle el más mínimo respeto a nuestro señor. Ni la 46 Cámara ni la reputación del juez presidente pueden cambiar este hecho. Además, solo he sido nominado y aún no he votado. Jamás me atrevería a asumir este cargo. Kenma sonrió para sus adentros y dijo con voz grave. ¿Cómo podemos votar? Casi la mitad de los miembros de las 46 cámaras pertenecen a la familia Xiaowin, y entre ellos hay 4 jueces. Si aún podemos ser revocados así, ¿qué pasa con los asesinados por Kuchiki Kyouga? ¿No fueron sus muertes en vano? El señor Kenma tiene razón. El hombre de abajo bajó la postura, obligándose a ignorar la intención asesina oculta en las palabras de Kenma, y asintió e hizo una reverencia en señal de acuerdo con su tono. Tras la masacre de las 46 cámaras centrales, la primera acción de Yamamoto Shigekuni tras sellar a Kuchiki Kyouga fue restablecer las 46 cámaras. Esto le dio una oportunidad a la familia Xiaowin. Ahora, de las 5 grandes familias nobles de la sociedad de almas, una solo se centra en el infierno y nunca interfiere con la sociedad de almas. De las 4 familias restantes, la familia Shiba ha decaído y rechaza este aspecto, por lo que su influencia en las 46 cámaras es prácticamente nula. La familia Tsunayo fue masacrada, dejando solo a algunas familias de ramas menores con los puestos más bajos, apenas logrando ocupar un juez y 5 o 6 sabios. Debido al incidente de Kyouga, la familia Kuchiki mantiene un perfil bajo, habiendo cedido casi la mitad de sus escaños. Aparte de los sabios seleccionados de otras facciones o civiles, los escaños restantes han sido en su mayoría para la familia Xiaowin. Kenma ha estado colocando a los vasallos de la familia Xiaowin en estos puestos. Incluso un anciano jubilado y enfermo de la familia Achi, debido a la escasez de personal, ha sido reclutado por Kenma y colocado en las 46 cámaras como sabio que dirige la sociedad de almas. El hombre de mediana edad que lo precedió, debido a generaciones de lealtad y antigüedad, ha sido nombrado Gran Inquisidor. Así, aprovechando el caos causado por Kuchiki Kyouga, la familia Xiaowin se ha convertido, sin quererlo, en la beneficiaria final. Kenma miró al hombre de abajo y preguntó. Entonces, Gran Inquisidor, ¿qué será lo primero que hará tras hacerse cargo de todos los asuntos de la corte espiritual? El hombre respondió de inmediato. Sí, será sentenciar a Kuchiki Kyouga y encarcelarlo en el infierno Abici. Bien. Kenma asintió. Hay algunas cosas más que hacer, ¿las recuerda? Sí, lo segundo es responsabilizar a la gente. Antes de que el hombre pudiera terminar de hablar, Kenma lo interrumpió. Me alegro de que lo recuerde. Simplemente hágalo, no diga más. Entiendo. Está bien, puede retirarse. Después de que Kenma hiciera un gesto con la mano, el hombre lo siguió de cerca fuera del estudio. Yoruichi apartó la mirada y miró a Kenma a su lado sin ninguna cortesía. Dios mío, ¿cuándo se volvió tan poderoso mi yerno de la familia Xiaowin? Este es el 7º sabio que conozco hoy, ¿verdad? Incluso el futuro Gran Inquisidor de las 46 cámaras centrales puede ser invocado y destituido a voluntad. Las palabras de Yoruichi eran sarcásticas, con un profundo desagrado. Kenma miró a su esposa sin palabras. Yoruichi, ¿sigues culpándome? ¿Me culpas por informar a mi padre y hacer que te confinaran en tus aposentos? Yoruichi, ¿entiendes la situación en aquel entonces? Un capitán Shinigami tras otro fue asesinado por Kuchiki Kyouga. No puedo permitir que te arriesgues. Si Kuchiki Kyouga tiene la oportunidad, no mostrará piedad.
Después de que Kuchiki Kyouga comenzara a matar a su paso desde la 11 división y eliminara a 3 capitanes en 2 días, esa misma noche, Kenma se acercó a Xiouin Arugen. Arugen puso a Yoruichi bajo arresto domiciliario, mientras que Kenma hizo que Uchiha Mikoto y Soifon trabajaran juntos para vigilarla de cerca. Soifon también estaba preocupada de que Kuchiki Kyouga, que estaba arrasando por la zona, pudiera algún día poner en peligro a Yoruichi. Aunque no estaba de acuerdo exteriormente, Soifon la vigilaba de cerca, temiendo que se escapara. No fue hasta que Kuchiki Kyouga fue sellado por Yamamoto Shigekuni y Kuchiki Jinrei, y el riesgo exterior disminuyó, que el arresto domiciliario de Yoruichi se levantó oficialmente. Al oír las preocupaciones de Kenma, los labios de Yoruichi se curvaron en una mueca de desprecio, revelando un atisbo de desagrado. Hipócrita, ¿no me estás subestimando? No importa lo poderoso que sea Kuchiki Hibiki, renuncié a mi Zanpakuto hace mucho tiempo. Sus habilidades son inútiles contra mí. Con mi Akuda y Shunpo, puedo con él. ¿Cómo podía Yoruichi no ver las preocupaciones de su padre, su esposo e incluso de Soifon y Mikoto? Pero además de ser hija de la familia Xiouin, también era una Shinigami con responsabilidades que cumplir. Kenma, puedo sentir tu preocupación por mí. Te preocupa mi seguridad. Pero soy una Shinigami del Gotei 13 y la capitana de la 2 División. Tengo esa dignidad y ese honor. La capitana de la 2 División, la comandante en jefe de Lon Mitsukido, desertó ante el enemigo. ¿Qué clase de persona es esa? ¿Una desertora? Mis otros compañeros del Gotei 13 arriesgan sus vidas en batallas a muerte, mientras yo me escondo en casa, disfrutando de la paz, viendo cómo otros son masacrados por Kuchiki Kyouga. No puedo hacer eso. No soy tan patética. Por eso Yoruichi estaba de mal humor durante su confinamiento. Sus palabras a Kenma estaban llenas de sarcasmo y burlas. Simplemente expresaba su insatisfacción y desahogaba sus emociones. Su padre estaba gravemente enfermo y no se atrevía a decírselo. Mikoto y Soifon eran meros sirvientes que cumplían órdenes. Le daba demasiada vergüenza insistir en el asunto. Solo su esposo, Kenma, seguía siendo motivo de queja para ella. Yoruichi, ¿terminaste? La voz de Kenma era profunda y teñida de impaciencia. Observó los delicados rasgos de su esposa, ahora contorsionados por el desagrado. Ahora me toca a mí decirle unas palabras, ¿verdad? Yoruichi, ¿de verdad crees que puedes detener a Kuchiki Kyouga con tu nivel actual? Aunque no uses tu Zanpakuto, Kuchiki Kyouga no tiene debilidades en Kido, Shunpo o Akuda, aparte de su Zanpakuto. No es una persona común. Si no, ¿por qué hería tan fácilmente a esos capitanes? ¿De verdad crees que sus logros son solo para presumir? Ni siquiera alguien tan fuerte como el capitán comandante Yamamoto se atrevería a ser tan descuidado frente a Kuchiki Kyouga. Y aún así te sientas aquí presumiendo, ¡qué arrogante! La expresión de Yoruichi se tornó cada vez más disgustada, e inmediatamente replicó. Aunque no sea rival para él, soy una Shinigami, no puedo. ¿Y qué si eres una Shinigami? Antes de que Yoruichi pudiera terminar de hablar, Kenma la interrumpió. Se levantó de repente, con la voz como un rugido bajo, el desprecio en su tono casi indisimulado. Son simples Shinigami, nada más que unos verdugos de pacotilla. Cerdos y perros, ¿qué honor y dignidad tienen? ¿De verdad creen que solo porque hablan de mantener el equilibrio de los 3 reinos pueden presumir de ello? Sobre todo tú, Yoruichi, mencionar los deberes de una Shinigami es ridículo. En la historia original, para salvar a Urahara Kisuke, se rebeló directamente contra la sociedad de almas. ¿Por qué no habló entonces del honor de una Shinigami? Abandonó las responsabilidades que tenía, junto con toda la familia Xiouin y su hermano menor, Yushiro. ¿Por qué no habló de la dignidad de ser la capitana de la 2ª división? Si de verdad le importaba, ¿por qué se fue tan decididamente, descartándolo como basura? Ahora finge ser seria y habla de los deberes de un Shinigami, usando estas cosas como excusa, pero finge ser tan justa e imponente. ¿De verdad cree que él la creerá? Tras desahogarse, Kenma respiró hondo. Entonces se dio cuenta de que lo que dijo podría haber ido un poco demasiado lejos. Yoruichi se quedó atónita al escuchar la sincera confesión de su esposo. Impactada por sus palabras, incluso las emociones negativas que se habían acumulado en su corazón durante los últimos días se disiparon. Recuperándose, los ojos dorados de Yoruichi temblaron levemente, reflejando el ligero temblor de los hombros de su esposo. Kenma, lo siento, Yoruichi, últimamente he estado bastante ocupado y cansado, y he perdido el control, dijo Kenma, reprimiendo a la fuerza sus emociones.
Lo que acabo de decir son tonterías, no te lo tomes a pecho. Pero su ira persistente solo confirmó la creencia de Yoruichi de que sus palabras reflejaban fielmente los pensamientos de su esposo. Aunque Yoruichi estaba sorprendida, no pudo evitar sentir curiosidad. Kenma, ¿cómo podía tener una opinión tan vil de los Shinigamis? Tan despectivo, tan desdeñoso. Debía de estar pasando algo. Pensando en esto, Yoru abrió la boca, queriendo preguntar algo. Pero al ver la calma forzada de Kenma, la pregunta se le atascó en la garganta, incapaz de pronunciarla. Tras un momento de silencio, Yoru se alborotó el pelo recién peinado con frustración. Luego, suspiró resignada y miró a su marido. Lo vio con la mirada perdida en una maceta, con la mirada vacía y los pensamientos divagando. Kenma, un suave suspiro devolvió la conciencia a Kenma. Se giró para mirar a Yoru. La leve emoción que antes había en su rostro había desaparecido por completo en su aturdimiento. ¿Qué ocurre? No, nada. Yoru negó suavemente con la cabeza, decidiendo finalmente no darle más vueltas al asunto. Sin embargo, necesitaba expresar su propia opinión. Giró la cabeza hacia un lado, evitando mirar a Kenma, para poder hablar. Haré como si no te hubiera oído. Sé que no soy el tipo de persona que puede sacarte información discretamente sin que te des cuenta, así que no lo haré. Puedes decirme cuando estés dispuesta. Puedo esperar hasta ese día. Ese día, no preguntaré ni me meteré en líos. Al oír las suaves palabras de Yoruichi, los ojos de Kenma se abrieron ligeramente, reflejando el perfil de su esposa, y su expresión se suavizó un poco. De acuerdo, dame un poco de tiempo. Dame un poco de tiempo. Mientras Kenma terminaba de hablar, ninguno de los dos habló por un momento. Una atmósfera pesada se instaló gradualmente en la habitación. Al cabo de un rato, Kenma rompió el silencio. Dentro de un tiempo, ya no serviré en la segunda división, ni seré el tercer asiento de la segunda división. ¿Qué pasa? ¿Te vas del equipo? Reaccionó Yoruichi, con una expresión que cambió drásticamente, llena de confusión. Al recordar las palabras de Kenma, sintió una oleada de tensión. Siendo una persona inquieta, con una visión muy negativa de los Shinigamis, sintió una sensación de fatalidad inminente. Los miembros de los Shinigamis no pueden dejar el equipo casualmente, de lo contrario habrá un castigo. Kenma se burló. Aunque haya un castigo, no afectará a la familia Shiouin. Miró a Yoruichi, al ver su expresión aprensiva, dándose cuenta de que sus palabras anteriores la habían asustado. Su expresión se relajó de inmediato, su tono se suavizó. No te preocupes, no tengo pensamientos rebeldes como Kuchiki Kyouga. Ahora soy un noble de alto rango, y en la sociedad de almas, aparte de Yamamoto Shigekuni, no exagero al decir que tengo el poder absoluto. ¿Por qué renunciaría a tanta riqueza y poder para cortarme la pata de la silla? Yoru asintió inconscientemente. Entonces, pensando en el vasallo de la familia Shiouin que acababa de irse, suspiró para sus adentros. Su esposo había estado armando un gran alboroto estos últimos días, ocupando la mayoría de los asientos en las 46 cámaras y nombrando al gran juez como si fuera un nombramiento. ¿Cómo no podía considerarse que tal comportamiento causaba problemas? Sin embargo, tales luchas de poder eran normales en la sociedad de almas, la práctica habitual entre los nobles. Al menos operaban dentro de las reglas de la sociedad de almas. A diferencia de Kuchiki Kyouga, que pretendía poner patas arriba a la mesa, o la familia Tsuna Yayoi, cuyos métodos eran asquerosamente escandalosos. Incluso si otros lo vieran, solo podrían suspirar ante las formas dominantes de la familia Shiouin y no encontrarles ningún defecto. Entonces, hipócrita, ¿en qué estás pensando? Primero déjame aclarar esto. No aprobaré tu solicitud de retiro sin una razón justificada. No te lo complicaré, Yoruichi, pero, Kenma hizo una pausa y luego dijo. Te aliviará un poco la carga de trabajo. ¿Qué parte? Yoruichi entrecerró los ojos. Kenma dijo solemnemente. La fuerza encubierta. Habían pasado varios días desde la gran batalla entre el Gote 13 y Kuchiki Kyouga. Los edificios de la sociedad de almas dañados por Kuchiki Kyouga se estaban reparando gradualmente. Con el apoyo de Yamamoto Shigekuni, el orden de la sociedad de almas se estaba reconstruyendo a un ritmo acelerado después de la guerra. Lo más importante era cubrir el puesto más alto en todo el sistema de gestión, las 46 cámaras centrales. Afortunadamente, aunque la destrucción de Kuchiki Kyouga tuvo un gran impacto, se limitó a los niveles más altos y no afectó a todo el sistema de la sociedad de almas.
La simple elección de un nuevo sabio de las 46 cámaras como líder permitiría reiniciar el sistema de gestión de la sociedad de almas. Tras varios días de luchas internas, selección y votación, y bajo la fuerte presión de Yamamoto Shigekuni, quien ansiaba restablecer el orden, las nuevas 46 cámaras fueron elegidas rápidamente. El resultado fue exactamente el que Kenma esperaba. Aquellos vinculados a la familia Shimin ocuparon la mayoría de los escaños, y el puesto de gran juez fue ocupado por un vasallo Shimin que él había preseleccionado. Ahora, gracias a la agitación causada por Kuchiki Kyouga, la familia Shimin ha alcanzado prominencia, con un poder que supera con creces al de la anterior familia Tsunayoshi. Ahora no tienen rival en el Seireitei, siendo la verdadera cabeza de las 5 grandes familias nobles. Lo primero que hicieron las 46 cámaras centrales tras su exitosa formación fue sentenciar formalmente a Kuchiki Kyouga, el infame villano que había masacrado a numerosos sabios, nobles y shinigamis. El Kido, llevó al Kuchiki Kyouga sellado a la sala de conferencias subterránea central del Seireitei para anunciar el veredicto. Kenma también llegó hoy a este núcleo del Seireitei. Señor Yanmo, esa persona está dentro. Por favor, tenga cuidado. Esto es de gran ayuda, juez presidente. Al escuchar las palabras de Yanmo, el recién nombrado juez presidente negó con la cabeza de inmediato, con su rostro aún reflejando su humilde semblante. No me atrevo a aceptar tales elogios del maestro. Sin embargo, el juicio debe proceder de inmediato, señor. Por favor, apresúrese. El juez presidente se detuvo en la puerta, la empujó personalmente y se inclinó ante Yanmo. Señor, mis disculpas. Debo regresar a la sala de conferencias para tranquilizar a mis colegas. Yanmo asintió levemente y entró. ¡Bang! La puerta de la habitación se cerró automáticamente, bloqueando la luz que entraba. Yanmo miró dentro y se adentró en la habitación. La espaciosa habitación estaba bastante oscura, con solo unas pocas velas encendidas en las paredes, emitiendo una luz tenue que le dificultaba ver con claridad. En lo más profundo de la habitación, una figura borrosa estaba firmemente sujeta a una silla de piedra. No había nadie más aparte de él. La figura prisionera estaba atada con grilletes negros, revelando solo un ojo, una boca, una oreja y un atisbo de pelo corto y pelirrojo junto a la oreja. Tap, tap, tap. El sonido de los pasos de Enma resonó con claridad en la silenciosa habitación, despertando al prisionero atado. Al oírlo, el prisionero abrió los ojos. Sus ojos verde esmeralda se encontraron con los de Enma, con una expresión compleja en ellos. ¿A quién tenemos aquí? ¿Eres tú, mocoso? Soy yo. ¿Cuánto tiempo sin verte, mayor Xiange? La mirada de Enma recorrió un rincón oscuro de la habitación antes de posarse en el hombre atado, con el rostro ensombrecido. Parece que no lo has pasado bien mientras estuviste encerrado. Esta persona no era otra que Kuchiki Xiange, quien había sembrado el caos en la corte espiritual unos días antes. Al oír esto, los labios de Kuchiki Xiange se curvaron en una sonrisa burlancia. Kenma, ¿has venido a burlarte de mi actual estado de confusión? ¿Cómo podría? Me subestimas, superior, dijo Kenma. Hoy tenía asuntos en la sala de conferencias central, y como estabas aquí, pensé en pasarme por aquí. Pero verte en este estado, pero aún con esa energía vibrante, es realmente maravilloso, se burló Kuchiki Kyouga. ¿Así que solo has venido a ver a este gran pecador del Seireitei? Has logrado cosas tremendas estos últimos días, tus logros son asombrosos, y actualmente eres la figura más prominente del Seireitei. Como inferior, es justo que venga de visitarte, dijo Kenma con la mirada profunda. Además, aún no has sido juzgado. No puedes afirmar ser un pecador hasta que seas condenado. Aunque tus acciones fueron algo extremas, no es fácil determinar si eres realmente culpable o no en este momento. Pase lo que pase, soy culpable. Kuchiki Kyouga interrumpió las palabras inconclusas de Kenma. Perdí, y ese es mi mayor pecado. En este mundo, la victoria y la derrota son la única medida del éxito. El ganador se lo lleva todo, y el perdedor carga con todos los pecados. Este es el orden natural. Si hubiera ganado, Yamamoto Shigekuni y mi padre serían los pecadores atados a esta silla hoy, esperando el juicio. Pero la realidad es que fui derrotado, perdí contra Yamamoto Shigekuni y mi padre. Entonces todo lo que tengo es un pecado indiscutible. Aunque dijo esto, su tono sutilmente reveló un resentimiento extremadamente involuntario. Kenma permaneció en silencio, con una expresión compleja formándose entre sus cejas. Incluso ahora, ¿sigues llamando padre al capitán Kuchiki? Pase lo que pase, me hizo un favor.
La mirada de Kuchiki Kyoga hacia Kenma era franca al hablar. Igual que tú, quitándome mi Zanpakuto, impidiéndome usar Bankai, lo que me ha llevado a este aprieto. Dicho esto, después de estos últimos días de reflexión estando sellado, he tenido mucha más claridad. Incluso si usara Bankai, probablemente Yamamoto Shigekuni me derrotaría tarde o temprano. Pensándolo así, ya no te guardo tanto rencor. No tanto resentimiento, lo que significa que aún albergaba odio en su corazón. Kenma comprendía los sentimientos de Kuchiki Kyoga hacia él, pero aún así quería volver a preguntarle en persona. Qué lástima, al principio pensaba rescatarte, senpai. Con mis habilidades actuales, puedo liberarte sin que te des cuenta, siempre que aceptes servirme. Pero a juzgar por tu actitud actual, sabía que no habías venido solo a verme, dijo Kuchiki Kyoga con desdén. Durante la conversación, Kenji ya había intuido vagamente que sería así. De lo contrario, no habría estado tan preocupado por su culpabilidad. ¿Convertirme en tu subordinado? Olvídalo. No soy un mal perdedor. La derrota había hecho sentir al orgulloso Kuchiki Kyoga que había perdido toda la gloria de su vida. Aunque su oponente fuera Yamamoto Shigekuni, la derrota era la derrota. No existía la derrota honorable. Sintiéndose ya derrotado, ¿cómo podía abandonar su dignidad y convertirse en el lacayo de otro? Simplemente no podía hacerlo. Sabía que Kenji tenía buenas intenciones, pero no podía aceptarlo. Jamás se sometería a nadie. Antes que soportar semejante humillación, la muerte sería mejor, un final limpio. Al oír la rotunda negativa de Kuchiki Kyoga, Kenji suspiró para sus adentros, pues ya lo esperaba. Aunque lamentaba el talento de Kuchiki Kyoga, al ver su estado, no intentó persuadirlo más. En cambio, le hizo la pregunta que lo había estado rondando estos últimos días. Mayor, claramente robé tu Muramasa y la sellé, así que ¿cómo lograste usar el poder de tu Zanpakuto? Espero que puedas explicármelo, tu menor. Kuchiki Kyoga guardó silencio un momento, luego sonrió de repente. Ya que mi querido menor ha venido de visita, considéralo un favor, mayor. Dímelo. Gracias, mayor. Kenma escuchó atentamente. La voz de Kuchiki Kyoga resonó en la silenciosa habitación. En realidad es bastante simple. Una Zanpakuto es un fenómeno donde un Shinigami, dios de la muerte, infunde su esencia en una Sauchi, otro tipo de espada, despertando una nueva alma y luego manifestándola en la realidad a través de la Sauchi. Ya sea Shikai o Bankai, independientemente de cómo cambien la forma y las habilidades de la Zanpakuto, su esencia proviene del propio Shinigami. Es una existencia unida a la del Shinigami. En definitiva, es el propio poder del Shinigami. Solo aparecer en forma de Zanpakuto es más conveniente y fácil de dominar para muchos Shinigami. En ese caso, tras entrenar hasta cierto nivel, un Shinigami puede desplegar sus habilidades sin depender de una Zanpakuto. Mi Muramasa es especial. Facilita considerablemente mi entrenamiento y exploración en este ámbito. Al ver la expresión pensativa de Kenma, Kuchiki Kyoga hizo una pausa antes de continuar. Con mi nivel actual, solo puedo usar Shikai después de dejar mi Zanpakuto. El Bankai aún está muy lejos. Según mi especulación, al alcanzar un nivel superior de cultivo, las dos almas separadas del Shinigami y la Zanpakuto se fusionarán de nuevo. En ese momento, quien complete esto accederá a una dimensión superior. Kenma levantó la cabeza de repente, con una expresión de incredulidad en el rostro. Kuchiki Kyoga rió entre dientes al ver su expresión. Sin embargo, ese reino es bastante lejano, y es solo mi especulación personal, así que no puedo verificar su veracidad. A lo largo de la historia de la Sociedad de Almas, desde el nacimiento de la Zanpakuto, nadie ha logrado este paso. Quizás sea solo mi imaginación. Kenma asintió levemente, reprimiendo su sorpresa. Aunque él mismo no estaba del todo seguro de la suposición de Kuchiki Kyoga, Kenma la creía firmemente. Este tipo de fusión es una trama común en el manga shonen. Al igual que Kami y Piccolo en Dragon Ball, quienes originalmente eran namekianos comunes y corrientes, se dividieron en dos, y después de fusionarse nuevamente, el poder de lucha de Piccolo aumentó dramáticamente, tanto que pudo desafiar directamente a Cell. Además, había presenciado ejemplos de primera mano. En la historia original, durante la batalla final entre Ichigo y Aizen, ambos lograron la fusión y evolución de sus Shinigami y Zanpakuto. Durante la Guerra de Sangre de los 1000 años, Aizen hizo lo mismo, aún capaz de usar la habilidad Kyoka Suigetsu sin Zanpakuto. Con tales ejemplos ante él, ¿cómo podía Kenma no creerlo? Senpai es realmente franco, revelando un secreto tan importante.
Tengo muchas ganas de ver tu futuro. Kuchiki Kyoga miró a Kenma. Hacía tiempo que había visto que su subordinado no era un pusilánime y que tarde o temprano causaría problemas. Ahora, al compartir todos sus conocimientos a lo largo de los años, naturalmente quería ver qué podía lograr el otro. Era también la última parte de diversión que le quedaba en su patética vida, de la que podía ver el final. Kenma comprendió el significado tácito de las palabras de Kuchiki Kyoga. Creo que no decepcionaré a Senpai. Tras decir esto, Kenma se dio la vuelta para marcharse. Apenas había dado un paso cuando se detuvo de repente y miró a Kuchiki Kyoga. Mayor, tengo una última pregunta. ¿Podría responderla, por favor? Dígame. Mayor desafió a los capitanes uno por uno en orden inverso, probablemente para demostrar su poder. En efecto. Kuchiki Kyoga asintió. Antes, pensaba en establecer un nuevo orden. Primero, necesitaba que los numerosos shinigamis y nobles de la sociedad de almas sintieran mi poder, comprendieran la diferencia de fuerza y luego se sometieran a mí. Así que elegí primero a Kenpachi, de la 11ª división, conocido como el más fuerte. El resultado de la batalla fue bastante aburrido. Kenpachi estaba tan débil que simplemente tomé una espada y lo maté. Decepcionante. Al ver a Kenpachi tan débil, incapaz de demostrar mi poder, simplemente invertí el orden y me abrí paso a la fuerza. Ya veo. Kenma comprendió un poco los pensamientos de Kuchiki Kyoga. No me extraña que no empezaras con la 13 división primero, sino que te centrarás en la 11 división, llegando incluso a matar a Kenpachi delante de más de 200 miembros. En ese caso, debería dirigirme a ti como Kenpachi. Kuchiki Kyoga lo miró con desdén. No vale la pena molestarse con un título tan malvado. Es cierto. Kenma asintió. Es solo el título de verdugo. Preguntó. ¿Cómo te sentiste después de luchar contra tantos capitanes Shinigami? ¿De qué otra manera podría sentirme? Fui derrotado por Yamamoto Shigekuni, ¿no? Kuchiki Kyoga reflexionó un momento y dijo con voz grave. Como superior, consideren este consejo para los jóvenes. Entre la 13 división, el más fuerte es, sin duda, nuestro capitán comandante. Además, están los capitanes veteranos que han servido como capitanes durante cientos de años. Kyoraku Shunsui y mi suegro no deben subestimarse. Y aunque el capitán de la 4ª división, Uno Anaretsu, no hizo ningún movimiento, sentí una sensación de peligro. No es tan simple como parece. Los demás no son nada del otro mundo. Kenma le recordó. ¿Qué hay de Ukitake Jushiro, de la 13 división, y Kifune Kiryu, de la 12 división? HMPH, uno es un hombre enfermizo que no puede levantarse de la cama, y la otra es una chica recluida que solo se queda en el equipo. No vale la pena mencionarlos. Las palabras de Kuchiki Kyoga hicieron que Kenma arqueara una ceja. Cielos. Uno es el brazo del rey de las almas, el otro es la futura división 0, y aún así Kuchiki Kyoga los llama insignificantes. Me pregunto cuál sería su reacción si lo supieran. Pero a juzgar por la expresión de Kuchiki Kyoga, probablemente desconoce su verdadera situación, así que es comprensible. Kuchiki Kyoga soltó una risita. Hablando de eso, Kenma, entre los capitanes que me rodeaban, no vi al capitán de la 2ª división, ni a ella. ¿Qué? ¿Estás preocupado por tu recién casada? Por supuesto. Kenma asintió, hablando con voz grave. Después de todo, es mi amada esposa y la cabeza de la familia Xiaowin, de nobleza. No puedo permitir que la mate un superior. Todavía te sirve, ¿verdad? Se burló Kuchiki Kyoga. Me halagas, senpai. Que lo admitas o no es irrelevante, dijo Kuchiki Kyoga. De hecho, por respeto a ti, nunca tuve la intención de hacerle daño. Claro que confío en ti, senpai. Al oír las palabras de Kenma, Kuchiki Kyoga negó levemente con la cabeza, con incredulidad natural. Tonterías. Si de verdad confiara en él, no habría protegido a Yoruichi Xiaowin. Como resultado, después de varios días de feroces batallas, no la veía por ningún lado. Gracias por tu explicación, senpai. Con el juicio inminente, por favor, descansa bien antes, senpai, y no te esfuerces demasiado. Dicho esto, Kenma se fue sin detenerse. Al cerrarse la puerta, solo Kuchiki Kyoga permaneció en la habitación en penumbra. Kuchiki Kyoga se giró para mirar hacia la oscuridad. Después de escuchar tanto tiempo, ¿cuánto tiempo piensas esconderte? Toc, toc, toc. Se oyeron pasos suaves de nuevo. De la oscuridad emergió un Shinigami con uniforme de Shinigami.
Con cabello castaño ligeramente ondulado y gafas de montura negra, la tenue luz de la vela iluminaba solo la mitad de su apacible rostro, dejando la otra mitad a oscuras. Como era de esperar de un superior, me detectaste. ¿Cuándo sentiste mi presencia por primera vez? ¿Quién sabe? Kuchiki Kyouga no respondió directamente, sino que preguntó. ¿Cuánto de mi conversación con ese mocoso de Kenma escuchaste? Aizen Sousuke. El recién aparecido Shinigami no era otro que Aizen Sousuke. Al oír la pregunta de Kuchiki Kyouga, Aizen rió entre dientes. Desde el principio. Yo también lo creo. Kuchiki Kyouga preguntó. Entonces, ¿adivina si Kenma lo sabía? Claro que sí. Aizen respondió. Me miró de reojo en cuanto entró. Bueno, escuché todo lo que dijeron de principio a fin. Aizen se ajustó las gafas. La parte del cristal iluminada por la luz de la vela brillaba con una luz blanca y brumosa, oscureciendo los ojos. Lo que más me interesa es lo que mencionó Ibiki-senpai sobre la fusión de un Shinigami y una Zanpakuto. ¿Podrías pedirle a Senpai que explique esta nueva dirección de la evolución? Al ver la suave sonrisa de Aizen, el rostro de Kuchiki Ibiki, casi oculto, reveló una expresión extraña. Una media sonrisa, un dejo de burla. Al principio, pensó que solo Shiouin Kenma era tan profundo y peculiar. Ahora parecía que Aizen Sousuke no lo era menos. De verdad, ambos son así. Parece que sus dos subordinados no son fáciles de manipular. Con él en la sala, los llamados tres héroes hicieron honor a su nombre. Eran, sin duda, los tres héroes que habían surgido de entre innumerables Shinigamis. En retrospectiva, la evaluación de Yamamoto Genryusha y Shigekuni como pilares de la sociedad parecía increíblemente irónica. La sociedad de almas sin duda le brindaría mucha diversión. Su vida en prisión no sería demasiado aburrida. No está mal. Tengo muchas ganas de ver tu futuro. Kenma salió de la habitación, dejando escapar un largo suspiro de alivio. Luego se dirigió a la sala de espera en la sala de conferencias subterránea. Al entrar, había otra persona sentada solemnemente dentro. Era alta, vestía una túnica púrpura, con gafas sobre su delgado rostro y una expresión seria y sombría. Al ver entrar a Kenma, se levantó. Era incluso un poco más alto que él. Mientras hablaba, su bigote se movió ligeramente. Señor Shimin Kenma, no esperaba verlo aquí. ¿Cuánto tiempo sin verte, gran maestro Oni no TM? Kenma asintió levemente. Esta persona no era otra que el gran maestro Oni no TM y comandante en jefe de la Oni no TM, una de las tres principales instituciones de la Sociedad de Almas. Tras un breve intercambio de palabras, Tetsuzai preguntó. Señor Kenma, ¿para qué asunto importante nos han convocado las 46 cámaras centrales? Últimamente, las luchas de poder dentro de la autoridad central de la Sociedad de Almas han sido frecuentes, y las acciones de la familia Shimin han sido particularmente flagrantes, obvias para cualquiera con ojo perspicaz. Aunque la Oni no TM no es especialmente prominente dentro de la Sociedad de Almas, sigue siendo una organización oficial legítima. Como gran maestro Oni no TM, ¿cómo pudo Tetsuzai no ver la situación? Actualmente, la influencia de la familia Shimin representa la mayoría de las 46 cámaras, lo que las hace increíblemente poderosas. Entre los nuevos miembros de las 46 cámaras, la influencia de la familia Shimin es mayoritaria, lo que los hace increíblemente poderosos. Y la razón por la que la familia Shimin ha alcanzado tal posición es su yerno, quien se encuentra frente a él. Dicho sin rodeos, en la sociedad de almas actual, se puede decir que la familia Shimin no, este yerno ostenta el poder absoluto. El verdadero gobernante de la sociedad de almas manipula en secreto las leyes de las 46 cámaras, e incluso el capitán comandante Yamamoto no tiene más remedio que obedecer. Y hoy, Tesai Tsukabishi ha sido invocado repentinamente por las 46 cámaras, lo cual debe haber sido orquestado por este joven que lo precedió. ¿Pero cuál es exactamente el propósito de esto? ¿Podría ser que la secta Kidma haya permitido que Kuchiki Kyouga causara tantos problemas sin sellarlo, y ahora han venido a pedirle cuentas? ¿Cómo voy a saber lo que piensan los sabios de las 46 cámaras? Preguntó Kenma en voz baja, mirando al gran sacerdote demonio que tenía delante. Sin embargo, debería ser algo bueno, ¿no? Al oír las palabras de Kenma, Tesai Kmide respiró aliviada. Era bueno que no lo responsabilizaran. Parecía que el joven tenía una tarea que encomendarle, razón por la cual las 46 cámaras se habían presentado. Mientras hablaban, el tiempo transcurría poco a poco.
Dentro de la sala de conferencias subterránea central, 40 sabios recién nombrados y 6 inquisidores se encontraban de pie tras una cortina, ocultos en las sombras. Un rayo de luz caía del techo, iluminando el centro de la sala. Kuchiki Kyoga estaba completamente atado y firmemente atado a una silla, sin ningún lugar donde esconderse bajo ese rayo de luz. El primer decreto de las nuevas 46 cámaras fue juzgar a Kuchiki Kyoga, el gran villano que había causado numerosas bajas en la sociedad de almas. En el momento culminante, el gran inquisidor pronunció el veredicto final sobre Kuchiki Kyoga. Kuchiki Kyoga, antiguo tercer asiento de la sexta división del Gotei 13 y capitán de las fuerzas especiales de la primera división, masacró a todos los miembros de las anteriores 46 cámaras centrales, asesinó a la familia Tsunayashiro y a varios nobles de alto rango, un total de 53 personas, y mató a 5 capitanes del Gotei 13. Tras la confirmación, la evidencia es irrefutable. Discutiremos esto entre nosotros y ahora anunciaremos el veredicto. El criminal Kuchiki Kyoga queda encarcelado en el nivel más bajo de la prisión subterránea, la octava prisión, Abici, con una sentencia de 23.834 años, que se ejecutará de inmediato. Al oír esto, Kuchiki Kyoga puso los ojos en blanco y los recorrió con una sonrisa burlancia. HMPH, ¿creen estar capacitados para emitir un veredicto? Esto es realmente ridículo. Si no fuera por mí, ¿cómo habrían llegado a sus altos cargos, pedazos de basura? Ni siquiera sus maestros se atreverían a hablarme así. Estas palabras provocaron un alboroto en la sala. Arrogante. Un miserable rebelde. ¿Te atreves a ser tan engreído aunque te perdone la vida? Rápido, sella sus ojos y boca, dejando solo sus oídos abiertos, para que pueda esperar obedientemente su sentencia. Su sentencia debe ser aumentada, su castigo intensificado. Algunos sabios miraron a su alrededor, especialmente a sus colegas con vestigios de la familia Xiaowin. Todos tenían expresiones sombrías, apretando los dientes. Algunas cosas, aunque no se dijeran, era mejor no decirlas. Por orden de los sabios, el rostro de Kuchiki Kyoga fue sellado por completo. Entonces, el gran juez emitió su nuevo veredicto. Kuchiki Kyoga, tu sentencia aumenta de 25.000 años. Al escuchar el veredicto, los 5 sentidos, la presión espiritual, la respiración e incluso los latidos de Kuchiki Kyoga quedaron sellados. Su conciencia cesó en ese instante. El corpulento vicejefe del Camino Fantasma, junto con 4 miembros del Camino Fantasma, entró por la entrada y se llevó al cadáver de Kuchiki Hibiki. El caso de Kuchiki Hibiki estaba oficialmente concluido. ¡Bang! El sonido de un mazo golpeando el suelo silenció a los sabios reunidos, y la sala quedó en silencio. La voz del gran juez resonó. A continuación, el segundo asunto. Llamen a Yamamoto Henryusai Shigekuni. A la orden de los asistentes, la puerta de entrada se abrió y Yamamoto Shigekuni, envuelto en un auri blanco, entró en la sala. Sus ojos, con un brillo apagado, observaban a los 46 sabios que tenía ante él. Uno de los jueces preguntaba con frecuencia. Capitán en jefe de la 13ª división del Gotei 13, Yamamoto Henryusai Shigekuni, ¿es así? Sí, soy yo. La voz envejecida de Yamamoto Shigekuni resonó por toda la sala, provocando el murmullo de los sabios. Todos conocían bien a esta figura legendaria de la corte espiritual. Nunca imaginaron que un día llegarían a estar a tal altura, contemplando a este capitán comandante. Aunque Kuchiki Kyoga era un pecador que masacraba a inocentes, para ellos, era una buena persona. Silencio. El gran juez golpeó su mazo, acallando al instante los murmullos en la sala. Yamamoto Henryusai Shigekuni, en este incidente de Kuchiki Kyoga, el Gotei 13 falló en su deber de protección, lo que resultó en la muerte de las 46 cámaras anteriores, numerosos nobles y varios capitanes. ¿Tiene alguna explicación para este descuido? No. Yamamoto Shigekuni bajó la mirada, admitiéndolo sin reparos. Proteger la sociedad de almas ha sido el deber del Gotei 13 desde su creación. Independientemente de la causa o cualquier intención oculta tras las acciones de Kuchiki Kyoga, el caos actual se debe a la negligencia del Gotei 13. El Gotei 13 tiene la absoluta e ineludible responsabilidad de esto. Lo que realmente entristece y avergüenza a Yamamoto Shigekuni es que el capitán de la 13 división murió en un enfrentamiento directo a manos de un miembro de la tercera fila que había perdido su Zanpakuno. Es una completa desgracia para la 13 división. ¿Dónde está el honor de ser un Shinigami? Una desgracia. Esta es una desgracia que el Gotei 13 jamás podrá borrar. Viola el nombre del Gotei.
Independientemente de si las 46 cámaras lo responsabilizan, Yamamoto Shigekuni no dejará que este asunto quede tan tranquilo. Al ver esto, el gran juez habló. Dado que el capitán comandante Yamamoto ha confesado, hemos debatido y decidido el castigo. Los fondos del GOTE y 13 se reducirán a la mitad, y el personal también. ¿No hay objeciones? No. Yamamoto Shigekuni asintió, aceptando el veredicto. Ya lo había previsto al ser citado. Si presidiera el juicio, el castigo sería aún más severo. Sin embargo, aún tenía una pregunta. Con el personal del GOTE y 13 reducido a la mitad, inevitablemente habrá áreas que no podrán protegerse adecuadamente dentro de la sociedad de almas. ¿Cómo se resolverá esto? Hemos considerado este asunto. Uno de los jueces lo tranquilizó, mirando al gran juez. Al ver que éste asentía levemente, ordenó: pase. Con la orden del juez, la puerta de entrada se abrió. Yamamoto Shigekuni se giró y vio entrar a dos hombres altos. Eran nada menos que Tesai Koei y Ken Mashiowin.